Hola, mi nombre es Manuel Alejandro Matallana Lopera y hoy en este día vamos a entrevistar a Daniela Matallana Lopera. Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hacer una serie de preguntas en esta entrevista. Comencemos. ¿Cuál es la saga literaria que más le gustó y por qué? La verdad, solo he leído una saga literaria completa. Es la primera saga del escritor estadounidense Rick Riordan, que es Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Consiste en 5 libros. Tengo 3 de ellos. Si se preguntan por qué tengo 3 y cómo la leí completa, bueno, resulta que es que en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira está toda la saga completa. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, en mis tiempos libres decidí leer lo que me gustaba o lo que me llamaba la atención. Llegué a la saga primero por las películas, las cuales no son muy buenas, y como las películas no están terminadas, no están completas, mi interés en saber qué seguía la historia me acercó a la saga literaria, la cual es muy interesante. Permite conocer mucho del mundo griego, de las tradiciones, de los mitos y de sus escritos antiguos de una forma muy contemporánea, por decirlo así. Hay como cierta transformación a esas figuras, cómo podrían verse en este futuro, en esta actualidad. Entonces es algo muy interesante. El personaje principal es un héroe, pero no es tan tonto como lo es Harry Potter, que de hecho empecé a leer esa saga y es muy, muy aburrida. Tú te preguntas como, ¿por qué no simplemente matamos al protagonista y ya? Pero en esta saga como que es todo diferente, como que el protagonista sí tiene un valor, sí tiene una necesidad de volverse un héroe, lo cual me llama mucho la atención. Entonces esa es la razón por la que es la saga que más me gustó. Hay otra saga literaria que estoy leyendo, que es de una escritora que se llama Claudia Ramírez Lomeli, pero no la he terminado porque es una saga que me ha hecho llorar. Yo he leído muchos libros a través de mi carrera y es la primera saga, es el primer libro que me ha hecho llorar de verdad. Me sacó lágrimas, y cada vez que mencionan la muerte del personaje, que al final no fue una muerte, que es lo que más rabia me da, porque es como derramé lágrimas por ti y no estabas muerta, me hacía llorar. Y tengo el tercer libro, me lo regalaron de cumpleaños, es el último, y lo tengo todavía con el papel envuelto, porque no me atrevo todavía a terminar esa saga, porque de verdad sé que me va a destruir y todavía no estoy preparada para eso. Con respecto a su respuesta, es muy interesante y se podría decir que es una muy buena respuesta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su escritor favorito en el mundo literario en general? No tengo un escritor favorito, pero sí puedo dar algunas recomendaciones. Ya hablé de Claudia Ramírez Lomeli, tiene una saga literaria de ficción juvenil muy interesante. Está por otro lado Elio Perman, que es el escritor de una de las grandes obras contemporáneas que se llama Ambigüedad. Es una obra de más o menos 870 páginas que tuve que leer en menos de 7 días, hacer un ensayo. Eso fue toda una adrenalina. Y es una obra para llorar, para sufrirla totalmente, y no porque sea larga, sino porque es una historia que engloba todo lo que es contemporáneo. Es una obra muy buena, pero para llorar, bueno, con intención de llorar, porque nunca me sacó una lágrima, pero es una historia demasiado triste. Se llama Sufrían por la luz, del escritor Tahar Ben Deloun, y es una obra que narra una historia real de unos prisioneros quienes estaban enterrados bajo tierras en unas celdas tan pequeñas que no se podían poner de pie y no se podían estirar. Es una obra que hace sufrir, y el escritor nos hace sufrir con su forma de redactar esa historia de vida, de supervivencia. Por otro lado está el escritor japonés Haruki Murakami, del leí Kafka en la orilla del mar al inicio de mi carrera, pero esa la leí por interés, y es una obra muy interesante que incluso ahora, ya que estoy culminando mi carrera, puedo entender mucho mejor la obra y la volvería a leer porque es asombrosa. Tengo otro libro de él que se llama Solo Música, y es una obra donde él dialoga con
director de orquesta japonés que no recuerdo el nombre, pero es una obra donde se puede apreciar como los pequeños detalles de las grandes obras de orquesta. Yo que estoy entrando al mundo de la música por el violín, entiendo gran parte de lo que se dice en la obra. Y el escritor es tan interesante que te hace escuchar la obra de Beethoven o de Mozart y te la hace escuchar y escuchar porque está escrito que en tal minuto pasa esto y entonces vas y revisas y es, ay sí, y es asombroso. Y ya había mencionado Rick Riordan, son como los escritores que más me gustan, que tienen un gran poder en el mundo literario. Poetas, pues no me preguntaste por poetas, pero también me gustan otros poetas y entre ellos los colombianos que tienen muy buenas obras, como el poeta Juan Manuel Roca, que incluso en la universidad hizo una charla y leyó en vivo un poema, fue muy hermoso. Muy buena respuesta, señorita Daniela. A mí también me gusta una escritora llamada Leigh Bardugo, que escribió Sombra y Hueso. Sombra y Hueso nos da un increíble desarrollo de personajes, tanto como de sus villanos como de sus protagonistas. También es una escritora que nos maravilló con su forma de escribir tan contemporánea. Ahora la siguiente pregunta. Si usted escribiera un libro, ¿cree que sería lo correcto matar al protagonista? Sí, la verdad, si la historia no tiene que más proseguir y quieres darle un final impactante, pues mata al protagonista. O si la historia puede continuar, pero en los hombros de otro personaje, pues simplemente lo haces. No tiene nada de malo matar al protagonista. Al final es el fetiche del escritor. No se puede, o sea, no es algo que se pueda evadir. Muchos saben o ven anime y mueren su personaje favorito. O sea, eso lo ha hecho con una gran intención el escritor. No es albedrío esa decisión de matar a un personaje. Y si es el protagonista, mejor aún, más sufre el que lo está viendo o lo está disfrutando. Estoy muy de acuerdo, señorita Daniela, aunque yo nunca me he leído una saga donde el protagonista muera directamente. Así que no puedo sentir ese dolor que lleva la muerte de un protagonista. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la literatura influye mucho en la vida y en la sociedad? Bueno, para esa pregunta no es necesario ver el mundo literario, sino más bien el lingüístico. La filósofa Martha Nussbaum tiene una obra que no recuerdo en ese momento, pero hay un capítulo que se llama La imaginación narrativa y precisamente nos habla de cómo puede influir la literatura en la construcción del hombre, de un hombre que sea capaz de vivir en la sociedad, pero también nos dice que tiene sus límites en el punto en que la literatura no tiene el poder de transformar las sociedades, y eso se ha podido ver por la historia. La literatura siempre ha existido. La literatura es un medio donde se denuncia la verdad y aún así muchas cosas no cambian, y eso incluso se ha podido ver mucho más después de las dos guerras mundiales, donde se denuncia en las obras. Después de la guerra se denuncia esa transformación del mundo, pero la literatura no puede cambiar lo que pasó y tampoco puede cambiar que el hombre siga siendo un ser de violencia, que sea un ser que escoge primero las armas antes que la sabiduría. Entonces es como puede influir, pero hasta cierto punto, porque no puede transformar la sociedad. Muy buenas respuestas, señorita Daniela. Desde un modo filosófico podemos ver
que tiene sus pros y sus contras. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el periodo de literatura que usted más le ha gustado? El periodo literario que más me ha gustado, bueno, el último periodo de literatura que estudié fue el de Colombiana 2, que trata desde las obras literarias desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Y son obras marcadas principalmente por la violencia y el dolor y la tristeza, principalmente por parte de Piedad Bonet. Pero el periodo que más me gustó, bueno, no, estoy entre el contemporáneo y el romanticismo y el moderno. Porque en la literatura moderna, que abarca el romanticismo, el realismo y el simbolismo, hay unas obras increíbles que definitivamente se disfrutan de inicio a fin. Pero por otro lado también está la obra, el periodo contemporáneo, que da cuenta de la actualidad y permite entender la actualidad y de por qué pasan las cosas. Entonces no puedo darte una respuesta muy precisa, pero estoy como entre esos dos periodos, entre el periodo moderno, principalmente por el realismo, que me fascinó mucho, y por el periodo contemporáneo, que da cuenta de cuál es el hombre que está dominando en la tierra en estos momentos. Y eso es todo por hoy, ¿cierto? Sí, gracias oyentes por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.